Queridos amigos de BCC, confío que estéis llevando de la mejor forma posible esta situación y que comencéis a ver la luz, esa luz que siempre alumbra nuestro camino al final del túnel. Lo importante ahora es no generar más incertidumbre de la que ya nos azota de por sí, no generar más. Y para lograrlo es fundamental que todos aquellos que lideréis un grupo o un equipo, bien sea desde las instituciones o desde un rol directivo en vuestras empresas, o, ¿por qué no?, también como cabezas de una familia, no os dejéis llevar por el caos y depuréis la forma en la que comunicáis vuestros proyectos, la forma en la que comunicáis vuestras dudas, la forma en la que comunicáis vuestros planes. En marzo de 1951, la CIA informó, fijaos, de la seria posibilidad, así lo dijo, seria posibilidad de que los soviéticos atacasen Yugoslavia. La persona que por aquel entonces estaba al cargo de la oficina, se llamaba de Estimaciones Nacionales, en Washington, interpretó aquello de seria posibilidad como una probabilidad de ataque de alrededor del 65%. Se llamaba Sherman Kent, era un profesor de historia de Yale, pero cuando Kent preguntó a sus compañeros, escuchó cifras que oscilaban entre el 20% y el 80%. Entonces, imaginad las implicaciones políticas que podía tener el inclinarse hacia un extremo o hacia el otro. ¿Habéis pensado alguna vez en la cantidad de palabras difusas que utilizamos para cuantificar la incertidumbre? Por ejemplo, seria posibilidad sería una, pero también es probable o es muy probable, virtualmente inseguro, hay una posibilidad real, lo dudo, quizás, ¿no? Desde que empecé a dar forma al Executive sobre liderazgo enfocado desde el bienestar corporativo, que dirijo para UNIR, para la universidad, en el que, cómo no, tiene importancia la gestión de la incertidumbre en los equipos, fuimos conscientes de que había que incluir un tema de comunicación no violenta. Porque las palabras, yo que me dedico a escribir, también tienen que ser un instrumento para unir, no para separar. Y en momentos críticos, como el que vivimos, tienen que ser un instrumento para no generar más ansiedad. Ya que no podemos tener certezas, podríamos decir, porque nunca las hay, y menos ahora, el mundo es así, al menos seamos rigurosos al comunicar. Mirad, hay un psicólogo llamado Phil Tetlock que explica cómo los líderes políticos y corporativos, normalmente, como os digo, se puede extrapolar una cosa y otra, prefieren no usar números, sino palabras ambiguas, dado que la palabrería vaga, por decirlo así, te da seguridad al brindarte un margen de maniobra para que si te equivocas puedas salir del atolladero. Imaginad que habéis afirmado en una reunión: probablemente la bolsa suba cuando se levante el estado de alarma. Bueno, pues si aciertas, podrás presumir. Ya dije que probablemente subiría. Y si no aciertas, siempre podrás escudarte en un solo dije que probablemente subiría. ¿Pero qué es realmente esta práctica? Más allá del ejemplo. Pues ni más ni menos que un acto de cobardía que tiene resultados nefastos tanto para el que escucha como para el que transmite. ¿Y cómo actuar a cambio? O sea, ¿qué hemos de hacer para que esto no ocurra? Dos cosas. Primero, hemos de identificar el objeto de la incertidumbre. Y segundo, hemos de usar siempre probabilidades en lugar de palabras. Ya, permitidme que os lo explique un poquito. En cuanto a lo primero, a identificar el objeto de la incertidumbre, hemos de preguntarnos: ¿de qué no estoy seguro? Y es que no es lo mismo dudar, por ejemplo, y para no referirme a la terrible pandemia, sobre el hecho de que la temperatura global promedio ha aumentado desde 1850, o dudar si ese aumento de la temperatura ha sido de aproximadamente 1,8 grados, o dudar sobre si ello se debe al efecto invernadero, o sea, dudar sobre la causa, por ejemplo. O sea, ¿de qué exactamente no estoy seguro? Eso es lo primero que hay que saber y lo primero que hay que comunicar claramente. Y en cuanto a lo segundo, usar siempre probabilidades en lugar de palabras. No os lo creeréis, pero ni siquiera la palabra siempre es interpretada por todo el mundo como el 100% de las veces. Ni siquiera la palabra siempre. Por ello, cada vez que comuniquemos la incertidumbre, hagamos el trabajo previo que requiere y asumamos la responsabilidad con valentía. No es lo mismo decir Facebook seguirá siendo la red social dominante en los próximos años,
que hay un 95% de probabilidad de que Facebook tenga más de 2.500 millones de usuarios mensuales dentro de un año. Para terminar, solo decir que para hacer este ejercicio de concreción, que a mi modo de ver todo líder de cualquier tipo debería hacer ahora, antes es necesario reconocer abiertamente que tenemos serias dudas, reconocer que no lo sabemos todo. Y es que muchas veces pensamos que cuando admitimos un nivel elevado de incertidumbre, esto nos restará credibilidad, cuando en realidad es al revés. Es al revés. Creedme, recientemente he leído un estudio de la Academia Nacional de las Ciencias, lo digo bien, de los Estados Unidos de América, llamado, por aquí lo tengo, Los efectos de comunicar la incertidumbre sobre la confianza pública en hechos y números, que concluye que el ser transparente y el ser riguroso sobre la incertidumbre no perjudica la confianza del público ni en cuanto a los hechos, ni tampoco en cuanto a la fuente al que transmite. Ser confiable no depende de transmitir un aura de infalibilidad, sino de comunicar con honestidad y con transparencia. Esta investigación de este estudio, podríamos decir, es la prueba empírica de la virtud de la humildad. Y en tiempos como los que corren, tenemos que tener en cuenta que, como decía Rabindranath Tagore, que aparte de un gran escritor era un sabio, cuanto más grandes somos en humildad, más cerca estamos de la grandeza. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos de corazón para todos.